Bueno, yo creo que el primer reto, yo creo es que las organizaciones tienen que ser capaces de gestionar el ciclo de vida de los clústeres de Kubernetes, ¿no? Los clústeres de Kubernetes al final pues hay que crearlos, hay que operarlos, hay que mantenerlos, monitorizarlos, securizarlos, ¿no? Actualizarlos de versión, ¿no? Esto es algo que debe de suceder de una manera natural. Hola, nos encontramos hoy en el Distrito Telefónica acá en Madrid con un gran invitado. Gerardo García de Blas es experto tecnológico del Global CTIO de Telefónica y además es el Chair del Technical Steering Committee del proyecto OSM de la ETSI. Gerardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nada, gracias a vosotros, José Miguel. Quizás sería bueno que nos pudieras contar un poco de ti, de tus responsabilidades en Telefónica y también en el proyecto OSM. Pues bueno, como bien decía, soy experto tecnológico en Telefónica, en concreto en la unidad de Global CTIO de Telefónica. Aquí, digamos, trabajo en la dirección de Global IT y en concreto en el departamento de infraestructura y cloud. Y ahí pues la responsabilidad dentro del equipo de herramientas multicloud, nuestra responsabilidad es pues por un lado conocer la tecnología base, digamos, para el despliegue y operación de infraestructura, plataformas y servicios sobre distintas clouds, pero luego también por otro lado pues el contacto con proveedores y selección de tecnologías y herramientas, digamos, para ese despliegue y operación multicloud. ¿Y en OSM qué nos podrías contar? Bueno, y como en OSM es un proyecto open source de la ETSI. OSM son las siglas de Open Source Mano y el objetivo del proyecto OSM es hacer una implementación de referencia de lo que sería un orquestador de infraestructura y aplicaciones para entornos telco, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y pues desde 2016, desde el principio de OSM, estoy involucrado en el proyecto y desde hace poco más de 2 años soy el Chair del Technical Steering Committee. Excelente. Por tanto, eres una persona muy calificada para responder a esta siguiente inquietud. Lo que habíamos hecho en 4G está muy conectado a la virtualización, a la aparición de las VNF, el NFV, etc. Con 5G cambian un poco los paradigmas. Cambian los paradigmas a nivel de la tecnología móvil, pero también la tecnología de infraestructura que se va a usar. Se habla mucho de contenedores que traen consigo nuevos paradigmas en el modelo de despliegue, en el modelo de operación. Los contenedores también son más eficientes en el hardware, entonces cambian un poco la jugada con respecto a lo que se había hecho en 4G. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo cambian los paradigmas cuando afrontamos 5G con tecnologías que son distintas? Bueno, en primer lugar, los contenedores yo creo que son un entorno de ejecución más ligero en principio y portable. Además, para el desarrollador es más fácil, digamos, poder probar las tecnologías en contenedores, la misma tecnología, o poder probar un software en un contenedor antes de trasladarlo luego a un entorno productivo, ¿no? Ya que se puede, digamos, tener mucho control, digamos, del entorno donde se va a ejecutar ese software, ¿no? Esa es un poco la gran ventaja que pueden traer los contenedores desde el punto de vista del desarrollo y la portabilidad, ¿no? Luego, por otro lado, yo creo que realmente el mayor éxito de los contenedores viene por el uso de Kubernetes. Realmente Kubernetes es lo que se puede conocer como un orquestador de contenedores, pero en el fondo es una herramienta que digamos obliga a que el programador o el desarrollador de la aplicación estructure su aplicación de un modo conveniente, de tal manera que declare pues cuáles son los componentes que tienen estado, los que no tienen estado, cómo se comunican unos con otros, cómo se exponen hacia el exterior, y digamos que esa obligación que el modelo declarativo de Kubernetes traslada al creador de la aplicación es lo que hace luego que muy fácilmente Kubernetes te pueda proporcionar la escalabilidad y alta disponibilidad que deseas en producción, ¿no? Gracias a, digamos, a hacerte pasar por ese mal trago de definir las cosas de una manera, ¿no? Luego tienes todo el beneficio que tiene bueno, de una manera, digamos, muy natural, pues consigues la escalabilidad, alta disponibilidad, tolerancia a fallos de un modo muy natural. Ahora, eso en el mundo de TI es un clásico, se hace así hace mucho tiempo. En el mundo telco, ¿cuál es tu visión con respecto, por ejemplo, a la atracción que ha tenido este tipo de tecnología en los vendors de funciones de red? Bueno, ya a día de hoy ya vemos muchas funciones de red que están basadas en contenedores. Digamos, ya no es una cosa nueva, ya vemos muchos casos. Es un movimiento natural para muchos casos, digamos, en los que realmente
aplicaciones que no tienen a lo mejor un requisito de muy altas prestaciones, ¿no? Digamos, aplicaciones que pueden ser más, correr más de una manera centralizada o que puedan ser un poco algo natural, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, realmente es una cosa que es una realidad, no es una cosa que tengamos que pensar que va a tardar en llegar, sino que ya estamos viendo y ya tenemos desplegado, es algo del presente, sí. Desde el punto de vista de los operadores, un operador tradicional acostumbrado a, en el mejor de los casos, tener experiencia con funciones de red virtualizada, una transición hacia un modelo basado en contenedores, con modelos operativos diferentes. ¿Cómo ves cuáles son los principales desafíos? ¿Qué tipo de habilidades o cómo la organización pudiera cambiar para poder adherir a ese tipo de necesidades? Bueno, yo creo que el primer reto, yo creo es que las organizaciones tienen que ser capaces de gestionar el ciclo de vida de los clústeres de Kubernetes, ¿no? Los clústeres de Kubernetes al final pues hay que crearlos, hay que operarlos, hay que mantenerlos, monitorizarlos, securizarlos, ¿no? Actualizarlos de versión, ¿no? Esto es algo que debe de suceder de una manera natural, ¿no? Porque luego al final las aplicaciones se acaban desplegando también encima, ¿no? Y hay que ser capaces digamos, de tener flexibilidad a la hora de decidir qué aplicaciones se despliegan en qué clústeres o en qué clouds, ¿no? Y para eso también pues, los orquestadores, digamos, como OSM o orquestadores, digamos, de aplicaciones, pues pueden ayudar en ese proceso, ¿no? Pero sigue un poco, yo diría que el reto principal es poder, digamos, separar o poder gestionar tanto el ciclo de vida de los clústeres como el ciclo de vida de las aplicaciones, pero de un modo separado, ¿no? No necesariamente imbricados. ¿Y eso significaría eventualmente con grupos dentro de la organización diferentes, uno enfocado más a la infraestructura y otros enfocados más a las aplicaciones? Seguramente sí, ¿no? Seguramente sea la opción más natural, ¿no? Un grupo que pueda gestionar la infraestructura, y cuando digo infraestructura no me refiero a los hierros, ¿no? Sino que es a la infraestructura, la capa de virtualización, la capa, digamos, de los clústeres de Kubernetes, ¿no? Incluso podríamos decir algunos elementos comunes a todos los clústeres, como podrían ser los elementos relativos a la monitorización o digamos, a la securización, al service mesh. Esos son elementos que potencialmente un mismo grupo podría gestionar, ¿no? Y que al final, digamos, proporcionaría un marco, una capa, digamos, sobre la que poder desplegar luego las aplicaciones, ¿no? Y digamos que esa placa fuera pues genérica, ofrecería como un servicio, digamos, al resto de unidades, ¿no? De una empresa para poder desplegar las aplicaciones ahí, ¿no? Como un cloud público, o sea, al interno de la telco. Sí, digamos la arquitectura o seguir un modelo basado en capas, digamos, igual que por ejemplo existe ya en la red el modelo de internet o el modelo OSI, ¿no? De capas, tienes el nivel físico, el nivel de red, bueno, el nivel de enlace de red, de transporte y de aplicación, ¿no? Pues de un modo similar, ¿no? Aquí podríamos tener distintas capas y al final lo que es la capa, digamos, de infraestructura, pues en el fondo lo que proporciona es lo necesario para que luego las aplicaciones se puedan desplegar ahí y con los requisitos de alta disponibilidad, fiabilidad que se desean, ¿no? Bueno, y hace mucho sentido porque permite especialización en la capa de infraestructura siendo agnóstico a la aplicación. Obviamente, la persona que sabe de infraestructura o del clúster de Kubernetes no va a saber a lo mejor de cómo funciona un PCRF o un IMS o una función de red o un sistema IT, ¿no? Pero sí sabe realmente de la capa, digamos, más inferior, ¿no? Ahora, las telcos escuchan todo esto y sienten interés y quieren evaluar formas de ir avanzando hacia no solo los grandes componentes, sino que ir migrando gran parte de la red hacia un ambiente de contenedores. Hay dos formas de afrontarlo. Hay algunas telcos que, por ejemplo, evalúan un cambio bastante radical, que es, por ejemplo, evolucionar toda la red a un modelo basado en contenedores. Hay otras que prefieren un enfoque más incremental, de partir con aplicaciones más pequeñas e ir evolucionando cada vez más cerca del core. Y son dos filosofías distintas. A tu juicio, y por lo que has visto o lo que Telefónica también ha afrontado, ¿cuál crees que es el mejor camino o cuáles son ventajas y desventajas? Bueno, a ver, en principio, digamos, hay que analizar cada caso particular, ¿no? Yo diría que en líneas generales digamos, la migración de digamos, el poder desplegar aplicaciones del tipo IT o sistemas, ¿no? Pues es algo que realmente puede hacerse de una manera más sencilla, ¿no? Sí que es caso que lo primero que tiene que haber es un interés, ¿no? Por parte, digamos, de
de la operadora en desplegar digamos esos casos sobre Kubernetes, ¿no? Primero tiene que haber un interés real, y si hay interés real, en principio pues cualquier aplicación es buena, pero sí que es cierto que quizás aplicaciones que tengan menor escala o que sean a priori más sencillas, pues podrían ser las de tipo IT o sistemas, etcétera, ¿no? Esas son las primeras aplicaciones que yo creo que se podrían desplegar sobre clusters de Kubernetes. Y además alineado con creando estas capas, estas abstracciones, probablemente partiendo con casos de uso más sencillos. Eso es, siempre es mucho más fácil partir de algún caso, aprender en ese proceso, porque claro, ten en cuenta que siempre, nunca, digamos, nadie nace aprendiendo, ¿no? Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Pues digamos que hay que ir haciendo esos primeros ejercicios, aprender de esos y poco a poco ir perfeccionando el modelo no solo, digamos, pero el modelo operativo, el modelo de las personas también, de cómo poder gestionar eso, ¿no? Y operarlo. Ahora, Kubernetes trae desde el mundo de TI una filosofía de administración, de despliegue y de operación de las aplicaciones que es diferente, a la cual la telco no está acostumbrada. Hay una serie de herramientas que se incorporan. ¿Cómo cambia un poco la filosofía de la telco en torno a eso? Los procesos de una telco, eventualmente las ventanas de mantenimiento, ¿cómo podrían cambiar al operar aplicaciones basadas en contenedores que traen todo este nuevo modelo? Bueno, las ventanas de mantenimiento en el fondo yo creo que son independientes, entre comillas, ¿no? Digamos, del que tengamos Kubernetes o no. Las ventanas de mantenimiento normalmente obedecen a una necesidad de tener bajo control, digamos, una actualización o una operación que se hace sobre la red que potencialmente puede afectar a millones y millones de personas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las ventanas de mantenimiento o el pensar que puede existir momentos concretos en los que se van a hacer ese tipo de operaciones, yo creo que tienen que seguir existiendo. Otra cosa es que sí que es cierto que el proceso en sí de mantenimiento tiene que ser mucho más automatizado, y Kubernetes yo creo que sí que ayuda a que ese proceso se pueda automatizar mucho más, ¿no? La actualización de una aplicación, etcétera, yo creo que puede ser algo más sencillo. Y desde el punto de vista de la operación, en Kubernetes hay una serie de herramientas nuevas que están disponibles. Una de ellas es el Operators Framework de Kubernetes, que trae una forma de afrontar el problema del día 2 y de la operación. ¿Cuál es tu visión con respecto a ese tipo de herramientas? Bueno, lo principal que proporciona el Operator Framework es una capacidad de extender las capacidades de Kubernetes, ¿no? Extenderlas mediante, digamos, el añadido de nuevas APIs, ¿no? Que en el fondo puedan dar lugar a la creación de nuevos objetos que se puedan gestionar desde Kubernetes, ¿no? Donde puedas gestionar el ciclo de vida de esos objetos, ¿no? Y junto con esas APIs lo que se acaba instalando en el Operator Framework es un software digamos, que corre en el propio Kubernetes, que lo que te permite es, digamos, monitorizar y estar al tanto, digamos, de esos objetos. Y básicamente es un mecanismo que permite, digamos, añadir más control sobre otras entidades que no sean las tradicionales que tienes en Kubernetes, y eso pues te permitiría añadir funcionalidades para controlar, pues, no sé, bases de datos en principio u otro tipo de objetos en Kubernetes, ¿no? Pero lo principal realmente es el poder extender la API de Kubernetes y gestionarla de un modo similar. Y eso, en el fondo, ¿qué ventaja tiene, ¿no? Pues que ya Kubernetes te proporciona un marco, digamos, para estar monitorizando el estado de los objetos, monitorizar el estado de los objetos, calcular, oye, las diferencias sobre el estado esperado y realmente el que se encuentra, y el poder, digamos, corregirlo. Ese marco que te proporciona Kubernetes pues se puede aplicar en concreto pues luego a cualquier objeto que tú modeles luego por encima y que sea una combinación de otros que tengan por debajo, ¿no? Y eso es en el fondo lo que te proporciona. En el ámbito concreto pues ya hay muchos ámbitos en los que se puede aplicar, ¿no? De este marco, ¿no? OSM, cuando fue conceptualizado al inicio del proyecto, apuntaba a resolver la problemática de orquestar VNF. Hoy día estamos en un modelo distinto, con un paradigma diferente con contenedores. Me imagino que OSM también hizo esa transición y hoy día tiene una posición bien clara en cómo administrar esos clústeres y esas aplicaciones en contenedores. Sí, pues mira, yo creo que fue hace como 5 años o así que OSM ya vio el potencial de Kubernetes, vio realmente que empezaba a haber aplicaciones de red basadas en Kubernetes, ¿no? En contenedores, y ya decidimos integrar en el modelo de despliegue y operación de Kubernetes, pues digamos, aplicaciones que estuvieran basadas ya en contenedores, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digamos en los modelos de Kubernetes y las interfaces los modelos de OSM y las interfaces de
OSM se adaptaron para poder, digamos, soportar el despliegue de operación de funciones de red basadas en contenedores, ¿no? Y a eso, pues eso ha estado, pues ya te digo, desde hace 5 años más o menos que empezamos con eso, y ahora lo que sí le estamos dando un poco una vuelta de tuerca y forma parte de, digamos, de la visión a largo plazo de OSM, es la capacidad también de gestionar de una manera declarativa la creación de clústeres de Kubernetes, la creación de infraestructura de Kubernetes y el despliegue de las cargas de trabajo en esos clústeres. Existen un montón de proyectos open source que vienen en la CNCF y en OSM hemos visto, bueno, que no hay necesidad de reinventar la rueda, ¿no? Y que nos podemos apalancar en algunos de ellos para poder, digamos, gestionar de forma declarativa y de una manera, digamos, mucho más adecuada, ¿no? El ciclo de vida de los clústeres de Kubernetes y de las aplicaciones que desplegamos allí, ya sean aplicaciones, digamos, que sean más de infraestructura, como comentábamos anteriormente, las de monitorización o securización de un clúster, como las propias aplicaciones o cargas de trabajo de funciones de red que se vayan a desplegar ahí, ¿no? Y eso ya es algo que ahora mismo ya estamos trabajando ahora mismo en ello y que, bueno, confiamos en que en las próximas releases de OSM podamos ir viendo los primeros frutos. Bueno, los contenedores también tienen y se posicionan bastante bien cuando uno piensa en la jerarquización de la red. Sitios centrales, sitios regionales, sitios de edge, y entendiendo que la definición de un sitio de edge puede cambiar de operador en operador. Para algunos operadores el edge puede ser realmente muy cerca al usuario para correr una Virtual Distributed Unit de Open RAN. Para otros puede ser un sitio regional, simplemente un poco más pequeño, donde se requiere procesar control plane y parte del user plane. Entonces, hay visiones diferentes ahí en términos de cómo es esa jerarquía, pero parece haber un consenso en términos de que los contenedores van a ser un elemento central para poder implementar esa jerarquización de la red. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, al final, como tú bien has dicho, ¿no? Cada operador, digamos, puede definir el edge de alguna manera u otra, o puede definir, digamos, la propia GSMA ya define, digamos, distintos niveles de edge en función de, digamos, cómo de distribuido, centralizado sea una función, ¿no? Yo sí que creo que puede haber escenarios en los que a lo mejor se necesite muy baja latencia, y para esos escenarios, digamos, muy distribuidos, ¿no? En los que se necesita una muy baja latencia. Y ahí, digamos que esos escenarios pues puede tener sentido, digamos, tener algunas cargas de trabajo corriendo muy distribuidas, ¿no? Yo sí que hay escenarios quizás que en mi opinión pues tienen, yo creo que tienen bastante potencial y que veremos bastante, que como son los escenarios de edge aplicados al contexto de unas localizaciones muy concretas donde haya un montón de dispositivos, ¿no? Como podrían ser aeropuertos, fábricas, grandes almacenes. En esos contextos, digamos, el edge puede tener bastante sentido, porque en el fondo al final no deja de ser un despliegue que tú haces en un sitio muy remoto con el objetivo de digamos, no enviar algo hacia un sitio centralizado por alguna razón, ¿no? Entonces, en estos escenarios como los grandes almacenes, las fábricas, los aeropuertos, los puertos, a lo mejor si nos encontramos con que tenemos 1000 cámaras y queremos hacer un procesado en tiempo real de un montón de imágenes, ¿no? Pues enviar todo ese tráfico hacia un sitio centralizado sería un gran consumo de ancho de banda y puede tener más sentido consumirlo localmente, ¿no? Y en ese esfuerzo por llevar ese cómputo al edge, me imagino hay decisiones de diseño que considerar. El tipo de despliegue que uno debiera realizar en el edge. En tu visión, un despliegue de edge, ¿qué características debiera tener? Espacio, energía, cómputo, ¿cuáles son los parámetros que debiéramos empezar a ver como despliegue típico en ese tipo de ambiente? Es difícil, ¿no? Yo creo que cada caso de uso tiene que adaptarse un poco a las necesidades, ¿no? Habrá necesidades, en el fondo al final, digamos, las necesidades de cómputo dependen de las aplicaciones que vayan a correr allí. Entonces, si estamos hablando de unas necesidades en las que tengo que procesar imágenes en tiempo real, necesitaré GPUs. ¿Cuántas? Pues depende del volumen de las cámaras, el volumen de datos que tenga que analizar, ¿no? Yo creo que cada caso puede variar. Lo que sí que necesito a lo mejor es ser capaz, digamos, de acomodar distintos tamaños, ¿no? y a las distintas realidades que pueda haber, ¿no? Y a los distintos casos de uso que pueda haber, ¿no? Hay también un debate o visiones diferentes en términos si Kubernetes debiera ser ejecutado directamente en bare metal o si existe valor en tener Kubernetes virtualizado en ciertas circunstancias. No sé si tienes una posición en términos de dónde aplicaría más uno con respecto al otro.
Bueno, si nos restringiéramos a analizar exclusivamente, por ejemplo, el tema de las prestaciones, que hubo algún debate en el pasado sobre este tema, ¿no? Sobre si se podían conseguir las mismas prestaciones o no sobre bare metal o virtualizado, la realidad es que se pueden conseguir las mismas prestaciones o no hay apenas diferencias. Entonces realmente no es una razón realmente que digamos que se pueda aducir como razón para preferir una tecnología frente a la otra. Yo creo que ahí no hay debate entre, digamos, la gente que hace análisis de prestaciones o medidas de prestaciones, no hay debate sobre ello. Sí que es cierto que a lo mejor en determinadas ocasiones pues un despliegue sobre bare metal te quita la capa de virtualización, ¿no? Y en el fondo eso es una capa que tiene un coste y que además tampoco hoy en día crear una capa de virtualización o una cloud privada es tan sencillo, ¿no? Es una cosa que suele llevar su tiempo el despliegue de una cloud privada sobre un conjunto de servidores, ¿no? Y a lo mejor el hacer directamente, si lo único que voy a correr es un clúster de Kubernetes y unas cargas de trabajo sobre ello, pues a lo mejor se puede hacer directamente sobre bare metal y nos quitamos, digamos, toda la gestión de esa cloud privada, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que, bueno, que yo entiendo que en muchos casos, en sitios centralizados, etcétera, el despliegue sobre máquinas virtuales tiene sentido porque te permite gestionar la granularidad o tener mayor granularidad en el tamaño de las máquinas virtuales que vas a usar para un clúster, ¿no? Y digamos que el operador puede decir, voy a crear un clúster con máquinas más pequeñas para este propósito, un clúster con máquinas más grandes para esto y todo sobre un conjunto de servidores físicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que existe esa dualidad, digamos que las dos cosas pueden tener sentido, en términos de prestaciones no hay realmente diferencia y bueno, pues dependerá de cada caso concreto. Otra cosa que hoy día se debate bastante es en términos de la tecnología de cómputo, el silicio. En x86 tenemos ya más de una compañía con capacidad de ofrecer microprocesadores y también aparecen arquitecturas nuevas, volviendo al modelo RISC con ARM, que también parece ser que tiene algún espacio en este mundo del edge. En tu experiencia, ¿dónde crees que está el lugar para ARM o si es que se puede designar alguno? Bueno, ARM en el fondo lo que te proporciona es, bueno, ya es bien sabido, ¿no? que el consumo de energía es mucho menor, ¿no? Esa es la gran ventaja competitiva que tiene ARM, ¿no? En términos de, digamos, de prestaciones, realmente yo no he hecho pruebas con prestaciones con ARM, yo en el pasado he hecho pruebas más con Intel y sí que el recuerdo que tengo es que las prestaciones con Intel en general prestaciones por core eran mayor, aunque a día de hoy ya no sé exactamente cuál es la situación. Sí que en el fondo al final hablar digamos, de escoger una tecnología frente a otra es muy complicado porque depende de muchos factores, depende de las prestaciones que puedes obtener por núcleo, la capacidad que puedes tener, digamos, de multihilo, ¿no? Las propias aplicaciones, el software que corre, ¿no? Tiene que estar preparado. El software que corre en x86 suele estar normalmente ya más preparado para trabajar en múltiples hilos de x86 o múltiples cores y a lo mejor las aplicaciones y librerías y sistemas operativos para ARM no están tan avanzados en ese sentido, ¿no? Entonces luego le da también el coste, que el coste depende de las economías de escala, que pueden no ser las mismas, ¿no? Existen muchos factores que al final para poder seleccionar uno u otro, ¿no? Es una decisión complicada y que habría que analizar con cuidado los distintos factores. Como en la mayoría de los casos, depende caso a caso. Eso es. Oye, Gerardo, muchísimas gracias. Te queremos agradecer el tiempo y todo lo que nos has comentado y agradecerles también a los quienes nos están viendo para que nos sigan y podamos seguir conversando de este tipo de tecnología. Muchas gracias.